técnicos, porque los técnicos están predicando. Les deseo un bendecido día sábado a todos, también a los que nos están viendo por YouTube. El día de hoy yo les traigo un mensaje que en lo personal me sirve a mí, así como le sirve a todas las personas que quizás están pasando un duelo por algún fallecimiento de algún ser querido, que por lo general todos en esta vida eh, pasamos por este proceso de duelo, ya sea por el fallecimiento de una madre, un padre, hermanos, tíos, abuelos, eh, cónyuge, pareja nuestra también. Todos alguna vez vamos a pasar este proceso del duelo. Y uno, en estos procesos, empieza a pensar, porque la cabeza muchas veces no, no lo toma bien a esto. Entonces uno se empieza a hacer preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a esa persona si era tan buena? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Acaso Dios es insensible? ¿Qué propósito tiene Dios con la muerte? Y muchas veces nos pensamos estas cosas. Siendo incluso cristianos, nosotros nos planteamos estas cosas. El proceso de duelo muchas veces nos lleva a que nuestra mente divague. Y bueno, por eso el día de hoy yo he estudiado un poco esto para que asentemos también el criterio de cómo son las cosas y nos replanteemos estas preguntas. También es una respuesta a estas preguntas. Entonces, para abrir este sermón, yo quiero que nos dirijamos a Job, Job 1, capítulo 1, del 11 al 20. En contexto, hermanos, porque no vamos a leer todo el capítulo 1, pero en contexto, el diablo había ido al cielo a jactarse de que él tenía dominio sobre la tierra. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y Dios mostrando, digamos, la pureza que tenía Job en esos momentos. Entonces el diablo le dice lo siguiente, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, haciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para decirte esta noticia. En el 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó sobre las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando este, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron y mataron a los criados a filo de espada y se robaron los camellos. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo, bebiendo vino en la casa de su hermano primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente yo escapé para darte esta noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Nosotros acá vemos una historia que desconsuela porque Job ese día perdió todo. Perdió a su familia, a todos sus hijos perdió. Perdió todas sus riquezas, todos sus criados, porque en esa época el criado era considerado de la familia también. Perdió
todo ese día. Y si nos ponemos a ver en la historia, ¿quién fue el que causó esta destrucción? Porque esto es una destrucción. Fue el diablo. El diablo. Hay un versículo que dice que está como el león rugiendo, esperando para devorar y destruir a las personas. Satanás es el principal, el maestro del dolor, de la muerte y del sufrimiento. Si nosotros nos vamos a la historia del Edén, hermano, en Génesis, si bien no lo voy a hacer leer, yo les voy a contar. Todos sabemos lo que pasó en el Edén, que vino la serpiente, tentó a Eva, Eva comió la manzana a pesar de que Dios le dijo que no, y entró el pecado así. Y con la entrada del pecado, así como dice Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces acá, en esto, en este trayecto que vamos leyendo, ya respondimos a la primera pregunta. ¿Por qué Dios permite la muerte? No, hermano, no es que Dios permita la muerte. Es que nosotros hemos pecado, hermano. Somos pecadores, todos hemos cometido un pecado. El único que no cometió pecado fue Jesús. Entonces no es que Dios permita la muerte. El que reclama esto es Satanás. Satanás, así como subió al cielo, a pesar de que era un hombre recto, Job, y dijo, quítale todo y vas a ver que te maldice. Satanás hace todo eso con todos nosotros. Puede decir, eh, quítale todo a Mauro, a ver si no te va a maldecir. O a tal persona, o a tal otra, y Él nos va a reclamar. Él quiere que nosotros suframos, que pierdamos la batalla, que nos pierdamos. Es su único objetivo, hermano. Y acá entra la clave. La clave de todo aquí, la clave de la esperanza, hermano, es Cristo. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22, 21 y 22, no sé si alguien lo puede leer, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Recordemos, hermano, ¿qué pasó con Cristo en la cruz? Él vino, tomó nuestras transgresiones, nuestros pecados, así como dice Isaías, dolido fue por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Vino el Señor y tomó todo lo que nos correspondía a nosotros pagar. Y Él vino y con su vida saldó nuestra deuda eterna, hermano. Y yo no estoy hablando de la muerte terrenal, porque por ahí nosotros nos centramos en esta muerte que nosotros somos seres de carne, somos seres que envejecen. Nuestro sistema inmunológico con el tiempo va decayendo, nos enfermamos más, tenemos más dolores, no tenemos la misma fuerza. Yo estoy hablando de una muerte por la eternidad, una muerte de la cual no se puede resucitar. El Señor vino y murió en la cruz para salvarnos, quizás no de esta muerte, porque esta muerte es como un sueño, dice el Señor Jesús, pero sí vino y nos salvó para que nosotros seamos perdonados por gracia, hermano, y podamos vivir en el nombre de Cristo, hermanos. Si nosotros nos planteamos la siguiente pregunta, que es, ¿Dios es un insensible? ¿Dios le importa la muerte? ¿Le importa que
que estemos mal, quizás. Si vamos a Salmo 116, capítulo 116, versículo 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, hermano, estimada es. ¿Cuántos santos han muerto, hermano? Podemos pensar quizá en el mártir Esteban, quizá en Pablo, quizá en alguno en la hermana Elena de Guay. Quizá podemos pensar en Jesús. ¿Cuánta gente, quizá que no merecía morir, murió? Y es porque no es culpa de Dios que mueran, es culpa de que hay pecado, que la tierra es efímera. Esta tierra tiene que ser destruida, porque si no, la maldad, el dolor, todas estas cosas, el pecado, van a venir y nos van a destruir. Entonces, tiene que ser purificada esta tierra, hermano. Y hasta que no sea purificada, fallecer, tener dolores, tener sufrimiento y todas estas cosas van a estar presentes, hermano. ¿Acaso Dios quiere que nos mueramos, hermano? ¿Quiere vernos morir el Señor? Y acá vamos a leer un versículo que la mayoría de acá lo conocen, se lo conocen de memoria, que está en Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Dice así, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quiere que muéramos? No, quiere que seamos salvos. El anhelo de Dios es que seamos salvos. De lo contrario, no habría descendido del cielo, no habría venido a morir por nosotros. Pero no, el Señor dejó todo, dejó el cielo para vivir acá en esta tierra pecaminosa y llena de dolor, para morir por las transgresiones y culpas que nosotros cometimos. No quiere el que muramos. Su mayor deseo, ¿cuál es? Salvarnos. Ese es su deseo, es su anhelo, y el anhelo del Señor que seamos salvos. Si nos vamos a el libro de Apocalipsis, que esto ya es trasladándonos al fin de todo, en el capítulo 21, los versículos 1 y 4, dice así el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Acá él nos está dando un contexto. Ya pasó la primera tierra, ya no existe más. Esto es un nuevo cielo, una nueva tierra, es una recreación total de cómo es el planeta, pero ya purificado, hermano. Y el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Ya no existen más, ya pasaron. Ya en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, el Señor nos promete que no va a haber más llanto, más dolor, no va a haber más sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no va a existir el pecado, hermano. Ya no va a estar el diablo ahí como león rugiente buscándonos destruir. Porque ya todo eso habrá pasado, hermano. Ya no va a existir más el dolor.
Y esto es una promesa del Señor. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá hay otra promesa más, hermano. Los muertos, los que hayan muerto confiando en el Señor, hermano, confiando en Dios, que hayan tenido a Cristo, a Dios en su corazón, ¿qué va a pasar? Van a resucitar, hermano. Podemos tener esa paz, esa tranquilidad de que el Señor nos va a resucitar, que el Señor va a venir con gran poder, los cielos se van a abrir y todos los que crean en Él van a resucitar. Para terminar esto, vamos a leer por último Job, pero ahora ya no el comienzo del libro, sino el final. Job capítulo 42, el versículo 10, 12, 13, 15 al 17. Hay algunos versículos que yo salteé porque dan detalles que por ahí no son tan relevantes. Y dice así, versículo 10, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El Señor, después de todo esto que le pasó, que los amigos le empezaron a decir que había pecado por algo, que se arrepienta, y la esposa le había dicho que lo maldiga a Dios, y todas estas desgracias que le pasaron durante ese tiempo a Job, Dios le quitó toda esa aflicción y le duplicó lo que él ya tenía. El versículo 12 dijo, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, quiere decir que fue bisabuelo. Y murió Job viejo, lleno de días, en paz. Murió, viendo cómo algo que parecía una tragedia terminó siendo una bendición para él y toda su familia. Porque no es fácil perder todos los hijos, todas las riquezas en un solo día, hermano. No es fácil, no me quiero imaginar lo que debe haber sentido Job. Pero Job, a pesar de todo lo que le pasó, confió en Dios. Aún así se puso de rodillas y lo bendijo. Aún así lo adoró a Dios. Tener fe en Dios, hermano, en estas situaciones. Tener fe en que Dios va a restaurar todas las cosas. Confiar en Él, confiar en que ya está cerca el día, hermanos, en que las trompetas van a sonar y que todos los que hayan fallecido en Cristo van a resucitar, hermano. Así que yo los llamo a ustedes a que salgamos, hermano, y hablemos este mensaje para que sean más las personas que resuciten en el nombre de Jesús, hermano. Y para cerrar con este versículo, quiero que se lo lleven en el corazón. En Juan 16:33 dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo, ha vencido a la muerte, y Él tiene poder por sobre todas las cosas, hermanos. Confiemos en Él y siempre estemos orando. Que tengan un